Hola amigos, quiero compartir con ustedes la estructura del ensayo comparativo y de contraste en inglés. Hace unos meses había realizado un ensayo argumentativo en inglés. Lo voy a dejar acá en la pestañita y también en la parte de comentarios. Quiero recordarles que el ensayo en inglés y en español es completamente diferente. En español, entre más nosotros sustentamos, argumentamos, entre más escribimos, es mucho mejor. En inglés debe seguir una estructura dependiendo del tipo de ensayo que tú quieras realizar. Existen tres tipos de ensayo. Está el ensayo argumentativo, el ensayo comparativo y de contraste y el ensayo problema-solución. Hoy nos vamos a enfocar en el comparativo y de contraste. En otro video realizaré el de problema-solución. Igual, si tienes dudas acerca del argumentativo, lo puedes revisar acá en el link y estaré pendiente en los comentarios para poderte ayudar. Voy a explicarle la estructura y después vamos a remitirnos a un ejemplo que yo realicé de un ensayo comparativo y de contraste para que tengas más idea de cómo tú puedes realizar este tipo de ensayos. La estructura del ensayo comparativo y de contraste se divide en tres. Tenemos introducción, cuerpo del ensayo y la conclusión. En la introducción vamos a presentar primero los temas a comparar. En el ensayo de comparación siempre colocamos dos temas. Entonces vamos a presentar estos dos temas a comparar. Vamos a indicar esos conceptos clave y esas características de cada uno de esos enfoques de esos dos temas. Y luego vamos a realizar ese planteamiento de comparación entre esos dos enfoques. Pero adicional vamos a colocar los puntos principales de comparación. Entonces, dentro de estos dos temas vamos a colocar esos puntos esenciales en el cual yo voy a redactar el cuerpo del ensayo. Deben ser tres tópicos, tres temas. El cuerpo del ensayo lo vamos a dividir en estos tres temas. Entonces va a ser cuerpo del ensayo temática 1, cuerpo del ensayo temática 2, cuerpo del ensayo temática 3. No te preocupes que cuando pasemos a la etapa del ejemplo vas a tener un poco más claro a qué hago referencia con esto. Entonces, cada una de estas temáticas tiene como el mismo orden. Vamos a colocar, por ejemplo, en la temática 1, la descripción del primer tema, la descripción del segundo tema y hacemos una comparación directa de los temas. Lo mismo para temática 2, temática 3. Esos tres temas que escogimos. Luego vamos a tener la conclusión. Vamos a realizar como una recapitulación que está relacionado con estos tres temas que mencionamos acá. Y damos una reflexión final. Algo que tienes que tener muy presente es que cuando vayas a redactar tu ensayo, debes utilizar palabras en inglés que me indique que estás realizando comparación. Por ejemplo, similarly, de manera similar, likewise, igualmente, also también, true también, both, ambos, no only but also, no solo sino también, just like, igual que, as, tan como, to be similar. Debe utilizar este tipo de lenguaje. También debes utilizar palabras de contraste dentro del ensayo. Por ejemplo, however, sin embargo, en contraste, by comparison, en comparación, on the other hand, por otro lado, while, mientras, to differ, diferir, to be different, ser diferente, to be unlike. Debe utilizar comparación y contraste. Entonces ahora nos vamos a remitir al ejemplo. En este párrafo tenemos la introducción. Entonces recuerde que el ensayo se divide en introducción, el cuerpo del ensayo y la conclusión.
Vamos a realizar un ensayo que tiene como título el aprendizaje en línea o aprendizaje virtual o aprendizaje online versus aprendizaje en el aula, que viene siendo el aprendizaje presencial, el aprendizaje en clase con el docente en un aula. Entonces, son mis dos temas principales dentro de mi ensayo, que va a ser el aprendizaje en línea y el aprendizaje en el aula. ¿Qué le sigue? Vamos a colocar dentro del párrafo, vamos a presentar primero los temas a comparar. Entonces aquí en este primer párrafo yo presento ya los temas. Estoy hablando de las clases en línea y también lo que es de la educación en aula. Luego vamos a continuar con otro párrafo que me define esos conceptos claves y descripción de las características de cada enfoque. Aquí yo empiezo a hablar un poco acerca del aprendizaje en línea y del aprendizaje también en el aula presencial. Y al final dice planteamiento de la comparación y declaración de los puntos principales de comparación. Entonces aquí yo voy a colocar esos puntos principales en los cuales me voy a enfocar en el ensayo, que estos puntos principales tienen relación con estos dos temas. Entonces yo me voy a enfocar en el método de aprendizaje, en la motivación y en el rol del docente. O sea, ahí quiero dejar claro que el ensayo va a ser dos temas principales a desarrollar. Aprendizaje en línea versus aprendizaje en el aula. Dentro de estos dos temas, mi ensayo, mi cuerpo de ensayo, voy a trabajar las temáticas, método de aprendizaje, motivación y rol del docente. Es importante colocar tres temáticas, tres temas, tópicos que tú quieras trabajar para tu cuerpo del ensayo. Ten en cuenta que estas temáticas deben tener relación con estos dos temas principales. La idea es que tú te enfoques en algo en el cual puedas encontrar investigación, artículos que puedas sustentar eso. Porque dentro del ensayo en inglés, si ves acá, hay citas bibliográficas en norma APA. Tienes que tener presente que si coloco estos tópicos, sea información que tú puedas encontrar, que puedas indagar en internet en otras fuentes. Bueno, ya pasamos entonces aquí al cuerpo del ensayo. En este párrafo vamos a trabajar primero el método de aprendizaje. Entonces, recuerda que yo les expliqué a ustedes que colocamos, como vamos a trabajar tres tópicos, cada tópico va a tener la misma estructura. Va a ser descripción del primer tema, descripción del segundo tema y comparación directa de los temas. Entonces, este hace referencia al método de aprendizaje. En el primer párrafo se describe cómo funciona el método de enseñanza en la educación virtual. Entonces, aquí yo hablo un poco, ese va a ser como mi primer tema lo tomé como la educación virtual. ¿Cómo funciona ese método de enseñanza? En el segundo tema se describe cómo funciona el método tradicional, es decir, el aprendizaje en el aula presencial. Entonces, aquí ya hablo cómo es ese proceso de aprendizaje. Y si ven, utilicé acá en contraste. Entonces hay que utilizar esos lenguajes de contraste, de comparación. Al final, comparación directa de los temas. Aquí utilizo cómo, as. Entonces ya aquí estoy comparando estos dos. Se describe cómo funciona el método tradicional, es decir, el aprendizaje en el aula presencial. Entonces,
Ya aquí comparo y también hablo un poco acá de la tecnología también. Te hago acá una comparación de los temas. Pasamos a la temática 2, que el tópico les dije que era motivación. Igual va a seguir la misma estructura, como les decía, descripción del primer tema, segundo tema y comparación directa de los temas. Entonces, aquí en la descripción del primer tema, se explica cómo funciona la motivación en el contexto de e-learning o educación virtual, su importancia, efecto y cómo depende del propio estudiante. Acá en la descripción del segundo tema de esta parte muestra cómo se genera y se fortalece la motivación dentro del aula tradicional y el rol del docente en este proceso. Y al final hago una comparación de los temas. Aquí se presenta la diferencia principal entre ambos enfoques de motivación. El e-learning depende más del estudiante y el aprendizaje tradicional del docente. Aquí ya lo tenemos. Si ve que cada cuerpo del ensayo, por ejemplo, cada tópico hace referencia al tema, al primer tema que es, por ejemplo, el learning, educación en línea, online, y el otro que es la educación en el aula presencial, va a ir relacionado con eso. El tercer tópico de mi cuerpo del ensayo es el rol del docente. Entonces, aquí en este párrafo explico, en descripción del primer tema, se describe cómo actúa el docente en la modalidad virtual, más guía que autoridad y el estudiante es el centro del aprendizaje. Y acá en esta segunda descripción del segundo tema se describe cómo el docente tiene un rol más autoritario y controlador en la enseñanza tradicional, en este párrafo. Y aquí al final hacemos una comparación directa de los temas, se contrapone los roles del docente como guía, el learning versus como autoridad en el aula. Lo último tenemos ya la conclusión, que vamos a tener en la primera parte de nuestra conclusión como una recapitulación. Aquí se repite brevemente lo analizado del ensayo, que la educación virtual y aprendizaje en el aula son métodos distintos. Y se menciona esos 3 puntos claves. ¿Cuáles eran mis 3 puntos? Métodos de aprendizaje, motivación y rol del docente. Al final se realiza una reflexión final. Se ofrecen observaciones que resumen el contraste y resaltan las características propias de cada modalidad, la educación virtual y el aprendizaje en el aula. Aquí les diseñé este gráfico para que les quede un poco más clara la información. Sé que a veces es un poco confuso, entonces mi forma de entender mejor como este tipo de informaciones a través de gráficos. Entonces, mira, aquí tenemos los 2 temas, que viene siendo el aprendizaje en línea, y aquí tenemos el otro tema, el aprendizaje en el aula. Y esto vienen siendo los tópicos que este ensayo que les presenté hace referencia al método de aprendizaje, motivación y rol del docente. Te recomiendo que realices un gráfico de esta forma y es mucho más fácil que puedas realizar tu ensayo en inglés de comparación y contraste, porque así colocas los 2 temas y al tener el gráfico de esta forma, tú vas a pensar en esos tópicos que podría tener relación con estos 2 temas. Entonces, pones esos tópicos que tú crees que hay relación, que se puede encontrar información. Y a la vez va a ser mucho más fácil que puedas seguir la estructura, porque ya sabes cuáles son tus temas principales y cuáles son los tópicos que va a ser parte de ese ensayo. En la última diapositiva tengo acá la bibliografía, importante colocarla en inglés. Todo tipo de ensayo debe tener su citación con su bibliografía.
Bueno amigos, cualquier duda, inquietud, por favor escríbeme, estaré pendiente de los comentarios. Si necesita que aclare un poco mejor este tema, me avisas y puedo hacer otro video relacionado con esta temática. La idea del canal es que todos aprendamos juntos, poder transmitir nuestros conocimientos y crecer esta comunidad de aprendizaje. Entonces, cualquier inquietud o duda estaré pendiente a los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.